Bueno, sean bienvenidos todos. Es un gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Muy gozoso de este tiempo de alabanza que hemos tenido. Se siente, ¿verdad?, que tenemos un deseo de alabar al Señor, una necesidad de Él, de su presencia. Y creo que estos cánticos, estos himnos, estas canciones reflejan el Evangelio, reflejan la grandeza de nuestro Dios y la necesidad de nuestro corazón de conocer a este Dios santo, glorioso, eterno. Y eso es un gozo poder alabar al Señor así de esta manera. Y dicho esto, hermanos, sean todos bienvenidos. A las personas que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos. Un gusto poder saludarles. Mi nombre es Carlos Mantilla. Estamos aquí para servirles. Sean bienvenidos. Bienvenidos todos los de casa igualmente. Y sin más preámbulo, mis hermanos, quisiera invitarles a que abramos entonces nuestras Biblias en la carta a los Filipenses para que podamos continuar con nuestro estudio expositivo de la carta a los Filipenses. Y en esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 4 en los versículos que nos quedamos y que nos corresponden hoy, que es el versículo 8 y 9. Por cantar a todo pulmón creo que me he quedado un poquito limitado de voz. Me dejé llevar, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Solo dos versículos es lo que vamos a ver hoy ahí en la carta a los Filipenses, que dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Me acompañan, si son tan amables, a orar y a ponernos este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de reunirnos hoy. Gracias porque hemos podido despertar un día más, y eso es muestra de tu misericordia y tu bondad para con nosotros. El que tengamos salud y vida y el que podamos desplazarnos a un lugar como este, Señor, es muestra de tu gracia. Hay mucha gente, Señor, que está limitada físicamente, ya sea por una enfermedad o ya sea por diferentes cosas, Señor, pero no así con nosotros. A ti te ha placido que nos reunamos hoy a escuchar tu palabra. Y queremos, Señor, pensar y reflexionar precisamente en estas palabras, Señor, que tú inspiraste a través del apóstol Pablo, Señor, para que nos ayudes a pensar justamente en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo santo, en todo lo digno de alabanza, Señor. Ayúdanos a pensar de esta manera y asimismo a vivir en consecuencia, Señor, a esto que pensamos, porque tal como pensamos, vivimos, Señor. Y ayúdanos a pensar bíblicamente, oh Dios. Queremos ponernos en tus manos para que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas. En tu misericordia te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, no cabe duda de que con el avance de la ciencia es una gran bendición, sobre todo para los que van a ser padres, o sobre todo para las futuras madres. Es una gran bendición el avance de la ciencia cuando tienen que observar a sus bebés a través de ecografías en 3D. La ciencia está tan avanzada que hoy las mujeres pueden observar a sus hijos en el vientre materno, en el lugar más seguro. Debería ser así. En el lugar más seguro, en el vientre materno, podemos observar el tamaño de nuestros hijos, la posición en la que se encuentra, incluso el sexo que va a tener desde el vientre de su madre. Y eso es un avance de la ciencia. De igual manera, hermanos, cuando alguno de nosotros
de alguna u otra manera nos rompemos un hueso, la ciencia está tan avanzada que vamos al médico, nos hacen una radiografía y el médico puede observar la dificultad y el daño, la magnitud del daño y actuar en consecuencia para sanarnos. Y asimismo, hermanos, la ciencia está tan avanzada hoy en día que si tenemos problemas con algún asunto de nuestra cabeza, pueden hacernos exámenes cerebrales para evitar posibles justamente problemas en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Y hablando, hermanos, precisamente del cerebro, aunque la ciencia está tan avanzada, lo que aún no ha logrado descubrir la ciencia es cómo se forman los pensamientos en nuestro cerebro. La ciencia puede ver muchas cosas y tener un gran avance, pero lo que la ciencia no ha llegado hasta el día de hoy, al menos hasta esta mañana que yo consulté, la ciencia no ha llegado a descubrir cómo es que se forman los pensamientos en nuestro cerebro, hermanos. Y es que el cerebro es un conjunto de células llamadas neuronas, unas 100 billones que interconexionadas entre sí forman pensamientos, forman ideas y asimismo nos traen recuerdos y memorias a nuestras vidas que nadie sabe cómo se forman, pero están ahí y no se pueden ver. Ahora bien, hermanos míos, imagínense ustedes, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos ver y observar los pensamientos de los demás y los demás asimismo observar nuestros pensamientos? ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando tú estás frente a una persona en una discusión o resolviendo un conflicto? ¿Qué pasaría si tú pudieras ver lo que el otro está pensando de ti y el otro poder observar lo que tú estás pensando de él? ¿Te imaginas qué pasaría? ¿O te imaginas que cuando estás en una discusión con tus hijos de esas acaloradas que nosotros los padres tenemos con nuestros jóvenes o adolescentes, te imaginas qué pasaría si pudiéramos ver qué está pasando por el cerebro de nuestros hijos cuando les estamos diciendo o les estamos regañando, les estamos pidiendo que hagan algo? ¿Qué pasaría si pudiéramos ver y observar qué piensan los jóvenes de nosotros como padres cuando les estamos regañando? ¿Qué pasaría, hermano? ¿Ustedes qué creen que pasaría cuando estamos en un conflicto con otros hermanos y podemos ver, cuando estamos deseando incluso que nos digan la verdad? ¿Algún momento te has encontrado en una situación así, donde deseas que te digan la verdad? Tienes que decirme la verdad, porque de esto depende muchas cosas. Tienes que decirme la verdad. ¿Tú te imaginas qué pasaría si nosotros pudiéramos ver lo que está pensando la otra persona? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Poder tener esa capacidad de ver el pensamiento de la otra persona nos acercaría más o nos alejaría más? ¿Nos amaríamos más o nos odiaríamos más? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería el resultado de esto? Interesante, ¿verdad? Poder observar y ver el pensamiento de los demás. ¿Qué pensáis ustedes? Hermanos míos, aunque nosotros no podemos ver los pensamientos literalmente en la vida de los demás, lo que sí podemos hacer es ver esos pensamientos a través de las acciones de nuestra vida. Aunque nosotros no podemos ver los pensamientos de las personas, lo que sí podemos ver es sus acciones, porque tal como pensamos, vivimos. Y es eso precisamente, hermanos, lo que vamos a ver a continuación en este pasaje, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, sabiendo que nuestros pensamientos no son de continuo siempre buenos, nuestros pensamientos no siempre son verdaderos, no siempre son justos, no siempre son puros, no siempre son santos. Pablo, sabiendo eso, y Dios que nos conoce bien, sabiendo todas esas cosas, cómo son nuestros pensamientos, nos dice a través del apóstol Pablo y nos invita a pensar en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo digno de alabanza. En esto pensar. ¿Para qué? Para en consecuencia vivir conforme a lo que pensamos. Y si ustedes notan, hermanos, miren ahí este pasaje, tiene dos imperativos o dos mandamientos. Y en el tercer lugar tiene una conclusión. El primer mandamiento, el primer imperativo se encuentra en el versículo 8, que dice ahí, en esto pensad.
Ese es un mandamiento, es un imperativo constante. El segundo mandamiento se encuentra en el versículo 9 que dice, esto haced. Y en la conclusión, en el versículo 9 mismo dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Y ese va a ser el bosquejo de este sermón en esta tarde. Primero, en primer lugar, el versículo 8, en esto pensad. En segundo lugar, vamos a ver el versículo 9, esto haced. Y en tercer lugar, la conclusión, el Dios de paz estará con vosotros. Es un bosquejo bastante sencillo. Hermanos, veamos entonces el primer punto, versículo 8. Acompáñenme ahí a sus Biblias en el versículo 8, que es lo que dice la Escritura. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos míos, no cabe duda de que cuando nosotros nos acercamos al Señor, o el Señor más bien nos llama, venimos a Él tal y como estamos. Cuando el Señor sale a nuestro encuentro, venimos a Él tal y como somos. Muchas veces la gente piensa, bueno, yo tengo primero que cambiar, abandonar esto o aquello para acercarme al Señor y entonces el Señor así me va a aceptar. No, el Señor nos llama tal y como somos, tal y como estamos, y entonces cuando nos trae a Él, entonces Él nos va cambiando. Pero cuando nosotros venimos al Señor, Él nos trae tal y como estamos, con nuestras viejas costumbres, con nuestros malos hábitos, con toda una amalgama de pensamientos adquirido y cultivado durante todos nuestros años de vida, y así tal como estamos, el Señor nos llama. Y en ese sentido, hermanos, nuestra mente está saturada y está llena con la información que recibimos durante toda nuestra vida. Entonces, en consecuencia, pensamos y actuamos conforme a esa información que hemos recibido durante toda nuestra vida antes de venir al Señor. Todos nosotros vivimos conforme a lo que aprendimos, a lo que fuimos enseñados, con todos nuestros hábitos, con todas nuestras malas costumbres, con todos nuestros malos pensamientos, con toda esa carga y esa mochila aquí en la espalda. Así venimos al Señor, tal y como estamos, y entonces así, obviamente, vivimos. Ahora, hermanos, toda esta información que son principios contrarios a Dios con la que nosotros venimos y estamos aquí llenos en nuestra mente, es una carga en nuestras vidas. Ahora, seamos sinceros, hermanos, antes de venir a Cristo, nuestra mente pensaba tal vez en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo verdadero, en todo lo santo, en todo lo puro. ¿Pensaba nuestra mente así o pensaba todo lo contrario? Nuestra mente, hermanos, pensaba en todo lo contrario, y aún después ya de estar en Cristo, muchas veces nuestra mente continúa pensando, lamentablemente, de una manera contraria al Señor. Incluso cuando estamos aquí en el culto, en vez de nuestra mente estar concentrada en la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, nuestra mente muchas veces divaga y desaparece y se va por ahí a Marte, a Júpiter, o a saber quién sabe dónde está ahora mismo tu mente. ¿Dónde está tu mente ahora mismo? ¿Está por ahí pensando qué es lo que tienes que comprar para Navidad o fin de año? ¿Qué comida comeremos? Ya se acerca fin de año, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra mente ahora mismo? Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿cómo podemos entonces remover todo lo que hay en nuestra mente? ¿Cómo podemos sacar, limpiar todo lo que hay en nuestra mente para entonces cumplir con el mandamiento de esta palabra que dice, en esto pensad, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo digno de alabanza? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? ¿Cómo podemos limpiar nuestro pensamiento? Para eso, hermanos, veamos rápidamente algunas de estas virtudes a las que Pablo nos anima a pensar y a meditar en ellas. Veamos rápidamente. Por ejemplo, ¿cuándo debemos pensar nosotros en todo lo verdadero? ¿Cuándo debemos pensar nosotros en todo lo verdadero? Y oye esa palabra, todo, porque esa palabra se repite varias veces antes de cada virtud de las que menciona Pablo. Pensar en todo lo verdadero. ¿Cuándo debemos, hermanos míos, pensar en todo lo verdadero? Cuando algo falso
inseguro o inexistente está rondando por nuestra mente. Es ahí cuando nosotros debemos pensar en todo lo verdadero. Cuando algo falso, cuando algo inexistente, cuando algo que no es seguro o algo que no sabemos está rondeando nuestra mente, ahí es cuando debemos nosotros pensar en todo lo verdadero. Si te has dado cuenta, hermano, habrás notado que muchas veces nosotros nos preocupamos por cosas que tal vez aún ni han pasado y ni han sucedido. Nosotros como seres humanos, lamentablemente, tenemos una alta tendencia a preocuparnos por cosas que no sabemos y que ni siquiera podemos controlar. No sé si ustedes se han dado cuenta o si les ha pasado eso en algún momento de sus vidas, pero nosotros muchas veces nos preocupamos por cosas que ni sabemos, por cosas que ni aún han pasado todavía, ya nosotros estamos angustiados. ¿Qué va a pasar con esto o aquello? Y ya estamos afligidos muchas veces. Pues el doctor Walter Cabert informó de una encuesta sobre la preocupación. Hermanos míos, la preocupación, ¿ustedes sabían cómo se alimenta la preocupación? La preocupación muchas veces se alimenta por cosas que aún no han ocurrido o por cosas que aún no podemos controlar o por cosas que no sabemos si son ciertas. ¿Ustedes sabían eso? La preocupación se alimenta por cosas inciertas, por cosas inseguras, por cosas que aún ni siquiera han pasado. Muchas veces nosotros mismos y nuestro cerebro alimenta esa preocupación. La encuesta que realizó este doctor indicó que solo el 8% de las cosas que nos preocupan a la gente eran verdaderos motivos de preocupación, solo el 8%. Y el 92% restante eran cosas imaginarias o cosas que nunca pasaron o cosas sobre las cuales la gente no tenía ningún tipo de control. El 92% y solo el 8% de lo que le preocupa al ser humano llega a ser o es verdadero o es cierto o es seguro. Pero el 92%, una alta tasa, hermanos, el 92% tiene que ver por cosas que ni siquiera han llegado a pasar y nosotros ya estamos preocupados. Ahora, hermanos, pensad en todo lo verdadero. Es pensar en lo que es real, en lo que se corresponde con una realidad coherente y sólida y que verdaderamente ha pasado. Pero nuestros corazones muchas veces se frustran o se agobian por cosas que ni siquiera han pasado. Y muchas veces creemos que sabemos lo que los demás están pensando y hacemos juicio de eso y hasta nos preocupamos sin siquiera tener la más mínima seguridad de qué es lo que el otro está pensando de mí. Pues es precisamente, hermanos, cuando te venga a la mente esas cosas, recuerda este pasaje. Cuando te venga a la mente esas preocupaciones que ni siquiera han llegado a ocurrir, pues recuerda este pasaje. Piensa en todo lo verdadero. Piensa en todo lo verdadero. ¿Cuándo? Todo el tiempo, siempre. Pensar en todo lo verdadero es un mandamiento continuo. Y continuando con este tema, hermanos, ¿sabían ustedes que mucho de lo que pensamos, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene mucho de lo que nosotros mismos pensamos? Puedes hacerte la pregunta. ¿De dónde viene todo lo que nosotros pensamos? Todo lo que está en nuestro cerebro, todo lo que está en nuestra cabeza. ¿De dónde viene? ¿Qué alimenta tu mente, por ejemplo? ¿Qué es lo que alimenta tu mente? ¿Lo alimenta la escritura o lo alimentan las redes sociales, la televisión, la música que oyes, los informativos? ¿Qué es lo que alimenta tu mente? ¿De dónde viene todo lo que pensamos? ¿Qué es lo que está alimentando tu mente? Si no es la escritura, es todo menos la escritura. Mucha de la información que los jóvenes y los adultos recibimos hoy en día está infectada a través justamente de la televisión, las redes sociales, YouTube, toda la información y toda una amalgama de pensamientos, de ideologías y de corrientes que están hoy en día a través de una pantalla, sea un celular, sea una computadora, sea una televisión o cualquier sea el producto. Lo que consumes ahí, hermanos, eso está informando tu mente. Y conforme a lo que consumes ahí, así vives.
lamentablemente hoy en día, sabían ustedes, pero lamentablemente hoy en día los artistas tienen más influencia en la vida de los jóvenes y de los adultos y de la gente que la palabra de Dios. Lamentablemente aún en el pueblo cristiano, los artistas, los influencers, los stars tienen más influencia en la vida de nuestros jóvenes, de nuestros hijos o de nosotros mismos que la palabra de Dios. Los influencers hoy tienen más influencia en la vida de los adultos que la palabra de Dios y que la verdad bíblica. Hoy día se llaman así, por cierto, influencers. ¿Qué influencian? Yo no sé, pero de todo. Ahora, Proverbios 4:23 dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. ¿Escuchaste eso? Proverbios 4:23, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Cuida tus pensamientos porque conforme a lo que piensas, vives. Conforme a lo que piensas, actúas. Conforme a lo que piensas, reaccionas. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos pensar entonces en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de buen nombre, en una sociedad que está saturada de inmoralidad, de libertinaje, de violencia? ¿Cómo podemos pensar hoy en día, hermanos, en medio de una sociedad que está saturada de información, que está saturada de inmoralidad, que está saturada de violencia? ¿Cómo podemos pensar bíblicamente? ¿Cómo podemos pensar en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable? Hay un pasaje bíblico, quisiera que me acompañen ahí, que se encuentra en la carta a los romanos, si son tan amables, ahí en la carta a los romanos. Vamos a ver en el versículo 12, qué es lo que dice Pablo, donde nos presenta ahí un proceso práctico. Este es un proceso práctico de cómo podemos nosotros entonces renovar nuestra mente. Cómo podemos cambiar aquello que está en nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2 dice, ¿ya lo tienen ahí? Dice así entonces, hermanos, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Cuál siglo? Este siglo. Pablo les hablaba en esa época a los romanos, la Biblia es actual, nos habla hoy a nosotros. Dice, no os conforméis, o sea, no se amolden a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se transformen a este mundo, no se conviertan, no se amolden a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y déjame te leo en otra versión, en la versión Dios habla hoy. Escucha lo que dice este pasaje. El mismo pasaje de Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Oyeron eso? No imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Cuando nosotros no dejamos o no nos dejamos influenciar solamente por lo que recibimos a través de las redes sociales, a través de la información, a través de la televisión. No, debemos renovar nuestra mente con el estudio y el escudriño de la palabra. En otras palabras, hermanos míos que están hoy aquí presentes, la transformación, la limpieza de nuestra mente está ligada al entendimiento de la palabra de Dios, al escudriño de la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios puede hacer en la mente y en el corazón del hombre. La limpieza de nuestra mente empieza cuando nosotros comenzamos a tomar la Biblia en serio. Ahí empieza. Eso demanda que tomes entonces la palabra de Dios y la consumas para que pueda ser renovado en tu mente. ¿Por qué? Porque tú tienes detrás tuyo una amalgama de pensamientos que quién sabe de dónde lo heredaste. Igual que yo. ¿Cómo debo cambiar mi manera de pensar? A través de la Escritura.
Entonces, ¿cómo podemos pensar en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo puro, etcétera? Transformando nuestra mente, renovando nuestra mente con la única fuente de verdad, que no es otra que la bendita palabra de Dios. La única fuente que transforma, que cambia el corazón del hombre para sacar justamente todos esos escombros que están ahí. Quisiera ilustrarlo de esta manera. Ustedes conocen lo que es una reforma, una renovación de un apartamento, ¿verdad? ¿Han escuchado alguna vez? Bueno, algunos de los que estamos aquí conocemos de qué se trata este asunto. Para renovar un apartamento, para cambiar o hacer más grande una pieza, una cocina o cambiar un suelo, hay que remover muchas cosas, hay que tumbar muros, ¿verdad? Entonces imagínate que tú entras a un lugar que están renovando, es tu casa. Imagínate que tú entras a tu casa, ¿cómo la vas a encontrar si han iniciado los trabajos de reforma en tu casa y van a tumbar algunos muros para modificar algunas cosas dentro de tu casa? ¿Cómo crees que tú la vas a encontrar? Pues con los muros derribados, con los escombros sobre el suelo tal vez, o recogidos, pero la cosa es que vas a encontrar muchos muros que han sido derribados. Hermanos míos, la única manera de llevar a cabo una renovación de tu apartamento es sacando todos esos escombros, primero haberlos derribado, luego haber sacado todos esos escombros y entonces volver a construir desde cero bases nuevas, muros nuevos y todo nuevo. Si no, no hay ninguna otra manera de poder renovar tu apartamento. Entonces, de la misma manera, la habitación de tu cerebro, los cuartos y los muros que están en tu cerebro, tienen que ser derribados precisamente por la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios, dice que ella es un cincel y es un martillo que quebranta la piedra, es como un cincel y un martillo que quebranta los muros, que rompe los muros para comenzar a edificar de cero. En otras palabras, tú tienes que sacar los escombros que hay en tu mente, limpiar todos los escombros que hay en tu mente, sacar toda la basura que hay en tu mente y comenzar a limpiarla con la palabra de Dios. Es así y únicamente así que tú vas a renovar tu mente y vas a transformar la manera de pensar. Y entonces, en conclusión, tú podrás pensar en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo digno de buen nombre. Ahora, hermanos, ¿por qué solo la palabra de Dios tiene poder para sacar las tinieblas de nuestra mente? ¿Por qué creen ustedes que la palabra de Dios, solo ella tiene el poder para sacar las tinieblas de nuestra mente, los escombros de nuestra mente? Me encanta el Salmo 19. ¿Alguna vez has leído el Salmo 19? Si no has leído el Salmo 19, pues te invito a mirarlo ahora mismo. Acompáñenme ahí el Salmo 19. Salmo 19 y vamos a leer desde el versículo 7. Salmo 19, verso 7. Hermanos míos, este salmo es verdaderamente especial para este tema. Sobre todo porque va muy acorde con lo que estamos diciendo, que la palabra de Dios tiene tal poder que siempre trae un cambio, una transformación. Versículo 7 del Salmo 19. Y miren ahí, si tú tienes algo con qué señalar tu Biblia, puedes señalarlo. Mira ahí. Va a hablar de la palabra de Dios, luego nos dice qué es la palabra de Dios y luego nos dice lo que ella hace. ¿Ves ahí? Nos dice lo que es la palabra de Dios, qué es la palabra de Dios y luego nos dice qué es lo que ella hace. O sea, hay una consecuencia en la palabra de Dios. Mira ahí, el verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, ¿ves? ¿Y qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es que es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, ¿qué son? Son rectos. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué hace? Alumbra los ojos. El temor de Jehová, ¿qué es? Es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová, ¿qué son los juicios de Jehová? Son verdad. Todos son justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y la que destila del panal. ¿Notaste ahí? La palabra de Dios es, ¿qué es? Es perfecta, es fiel, son rectos, es pura, es limpia, es verdad. ¿Y qué hace? Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y es justa. ¿Te das cuenta?
Por eso es que necesitamos la palabra de Dios. ¿Notaste ahí el Salmo, hermano? El Salmo y el pasaje de Romanos nos dice de manera práctica lo que debemos hacer y el resultado de lo que va a venir cuando nosotros entonces nos sometemos a la palabra. ¿Cómo pensaremos en todo lo justo, todo lo verdadero, lo amable, lo puro, si nunca nos detenemos a meditar nuestra mente con la palabra, si nunca nos detenemos a estudiar la palabra, si nunca nos detenemos a leer la Escritura? Les pongo un ejemplo, hermanos. O más bien les hago una pregunta antes de ponerles un ejemplo. ¿Tú quisieras que tus hijos sean renovados a través de leer la Escritura? A través de encontrarse con Dios, a través de leer. ¿A ti te gustaría ver a tus hijos en la mañana, te despiertas y les ves leyendo la Escritura en vez de sus teléfonos? ¿No te gustaría eso? O a ustedes mismos incluso. ¿No te gustaría, esposa, ver a tu esposo levantado en la mañana leyendo la Escritura, teniendo su tiempo con Dios? O esposo, ¿no te gustaría lo mismo para ti con tu esposa? Hermanos míos, eso es un buen deseo, ¿no creen ustedes? Es un buen deseo. Ver a nuestros hijos crecer, levantarse en el Señor y el día de mañana estarles sirviendo al Señor, ese es un buen deseo y seguramente algunas mujeres de aquí deben desear que sus esposos y sus hijos les sirvan al Señor. Eso es un buen deseo, pues hermanos, muchas veces eso se queda ahí, en un buen deseo. Y alguien dijo una gran verdad en una ocasión y dijo, el camino al infierno está lleno de buenos deseos. El desear eso es como si quisieras tener una vida sana, pero te alimentas de McDonald's, papas fritas y pizzas todos los días. Puedes desear tener una vida sana, pero si no equilibras tu alimentación, terminarás enfermo. Lo mismo pasa con la Escritura. Si tú no te alimentas de la Escritura y te alimentas de cualquier otra cosa, tarde o temprano tu mente quedará enferma y absorbida por el mundo. Tarde o temprano, es cuestión de tiempo. De la misma manera, hermanos, ¿cómo renovamos nuestra manera de pensar si solo deseamos, pero no hacemos? Si no nos detenemos a meditar profundamente en la Escritura, se quedará en un simple deseo y nunca vendrá el cambio. ¿Te das cuenta? Así que, ¿qué hemos visto hasta ahí, hermanos? Que si queremos pensar bíblicamente, no podemos dejar que nuestra mente se alimente solo de la información secular, sino por la palabra de Dios, ya que es ella la fuente de verdad que renueva, que transforma, que limpia y que cambia nuestra mente. Y entonces podemos comenzar a vivir congruente a lo que hemos aprendido. Y es interesante, mis hermanos, que la palabra, como decía, siempre trae resultados, trae consecuencias. Cuando es llevada a la práctica, trae una transformación de vida. Y Pablo nos recuerda esto en el versículo 9, pero nos recuerda también así a Santiago 1:22, que nos dice que no seamos solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Pablo nos recuerda esto en el verso 9, lean el verso 9 ahí conmigo y que nos lleva a nuestro segundo punto, esto haced, verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No es la primera vez, si ustedes recuerdan, que Pablo más bien anima a los filipenses a imitarlo y a mirar a otros justamente para imitarles. En el capítulo 3, en el verso 17, ya Pablo dijo lo mismo. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ya Pablo había dicho a los filipenses que le observaran, que él era un ejemplo y que miraran a otros que se conducían igual que Pablo. Y creo, hermanos, no sé si ustedes llegan a esta conclusión, pero creo que Pablo es un vivo ejemplo de estos dos mandamientos. El de en esto pensad y en esto, y el de en esto haced. Pablo es un vivo ejemplo de esto. En esto pensad y esto haced. Cuando analizamos la vida del apóstol Pablo, hermanos, nos daremos cuenta que así como pensaba, vivía. Y por eso nos dice esto. Y por eso tiene toda la autoridad para decirnos justamente lo que recibisteis, lo que oísteis y lo que visteis en mí, esto haced.
Imitadme así como yo imito a Cristo, dijo en otros pasajes. Noten conmigo ahí el verso 9. Hermanos, los dos primeros verbos tienen que ver con lo que Pablo les enseñó. Los dos primeros verbos en el versículo 9 tienen que ver con lo que Pablo les enseñó. Y dice ahí, lo que aprendisteis y recibisteis. Fue Pablo quien les enseñó. Y luego nota ahí que lo que les enseñó lo modeló. Dice, lo que visteis en mí o lo que visteis de mí, esto haced. Lo que enseñó lo modeló. Pablo no quedó desligado solamente con lo que enseñó, sino que lo modeló. Por eso su amonestación no es un fruto de orgullo o de vanagloria, sino que es el testimonio verdadero de un testigo de Dios que pone su propia vida como ejemplo sin temor a ser criticado. Hermanos míos, y en la historia del cristianismo hay vidas como la de Pablo y como la de otros apóstoles y los mártires de la iglesia que impactaron profundamente el mundo en el que vivían. El mundo de aquel entonces, no solo la vida de Pablo, sino que los que vinieron después, como los que se conoce como la época de los mártires de la iglesia, que eran perseguidos, que eran muertos, que eran encerrados en el Coliseo romano y eran comidos por las bestias. Hermanos, esa gente dejó un impacto en la sociedad en la que vivía. Y qué gran desafío es para nosotros hoy en día seguir el ejemplo que Pablo nos está diciendo. ¿Qué nos dice Pablo? Lo que oísteis, esto haced. Lo que visteis en mí, esto haced. ¿Qué ejemplo más digno de imitar? ¿Se imaginan? Ponernos de pie ante la iglesia o en nuestro trabajo o en nuestra comunidad, en nuestro propio hogar y decir sin temor lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, hijos míos, o esposa, o esposos, ¿verdad? Qué gran ejemplo es, sin duda, hermanos. Es un ejemplo digno de imitar. ¿Podríamos hacer nosotros lo mismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Podríamos nosotros hacer lo mismo hoy en día, tal como Pablo, pararnos con toda confianza en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas y decir lo que oísteis de mí, lo que les prediqué y visteis en mi vida, esto haced, imitadme a mí, como yo imito a Cristo? ¿Podríamos tener la libertad nosotros de hacer eso? Hermanos míos, me temo que gran parte del desprecio que el mundo tiene hoy por el Evangelio y por la iglesia es gran parte nuestra responsabilidad. Muchos de nosotros, y lo digo con tristeza, muchos de nosotros manchamos el nombre de Cristo igual que los filipenses y los corintios y todos los demás en aquel tiempo. Muchos de nosotros lamentablemente manchamos el nombre de Cristo y de la iglesia, hermanos. Igual que los filipenses en su tiempo. ¿Qué creen ustedes? Piensen aquí un momento, hermanos. Pensemos un momento en esto. ¿Qué creen ustedes que pensaba la gente que vivía alrededor de la iglesia de Filipo? ¿Qué pensaba? ¿Cuál era el pensamiento de la gente que vivía alrededor de la iglesia de Filipo, sabiendo que ahí había una tal Evodia y una Síntique que estaban en pleitos y en conflictos entre ellas? Tanto así que Pablo tiene que intervenir y pedir ayuda a otro hermano que está ahí presente para que les ayude. A veces vemos la carta de Filipenses como el gozo y el gozo, pero ahí había conflictos, hermano. Pero ¿qué creen ustedes que pensaban los de alrededor de la iglesia de Filipo, la gente que estaba rodeando a la iglesia, la que veía a los cristianos de Filipo? ¿Qué creen que pensaba de los cristianos la sociedad de aquel entonces? Viendo estas dos mujeres en su misma iglesia en conflictos. ¿Qué creen ustedes que dirían los de afuera de la iglesia de Corinto? ¿Ustedes recuerdan lo que dice Pablo acerca de la iglesia de Corinto? ¿Qué creen ustedes que pensaba la sociedad de aquel entonces de la iglesia de Corinto cuando los veían y escuchaban entre ellos que cómo vivían? Míralos, comprados con la misma sangre, llamados por el mismo Dios, pero tienen pleitos entre ellos, sienten envidia entre ellos, hay celos entre ellos, hay contiendas y hay divisiones entre ellos. ¿No crees tú que pensarían eso tal vez los de la época de la iglesia de Corinto? Porque ¿qué dice la Biblia acerca de la iglesia de Corinto? Que tenían divisiones, pleitos, había incesto, fornicaciones, borracheras y de todo había en esa iglesia. ¿Y qué crees tú que pensaba la sociedad de aquel entonces de la iglesia de Corinto?
A tal punto que Pablo tiene que decirles justamente en 1 Corintios capítulo 3 verso 1, les dice lo siguiente y les invito a que lo escuchen. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, dice esto, mira, ¿por qué eran carnales? Él dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice Pablo, les hace una pregunta retórica para que ellos mismos se pregunten en su propio corazón. ¿Hay pleitos entre ustedes? ¿Hay celos entre ustedes? ¿Hay contiendas y divisiones? ¿Hay envidia entre ustedes? ¿Cómo quieren que yo les hable? Dice Pablo, ¿como a espirituales o como a carnales? No puedo hablarles como espirituales porque todavía son carnales. ¿Por qué? Porque están viviendo en la carne. Si hay pleitos, hay celos, hay envidia, hay orgullo, entonces estás viviendo en la carne. ¿Cómo te puedo hablar como espiritual? Entonces, ¿qué creen ustedes que pensaba la sociedad de aquel entonces de la iglesia de Filipo y de la iglesia de Corinto? ¿Qué pensaba la iglesia de aquel entonces? Perdón, la sociedad de aquel entonces. Y ahora, hermano, piensa en esto. ¿Qué dirían ya no los de afuera de Corinto ni los de afuera de Filipo, sino los de afuera de París, de aquí en esta ciudad donde nosotros vivimos? ¿Qué diría la gente que nos conoce, que nosotros pertenecemos a esta iglesia y sabe que vamos a una iglesia y les hemos dicho que somos cristianos, cuando nos ven en pleitos, en conflictos, en orgullo, en falta de perdón, en vanagloria, en arrogancia, en toda clase de mundicias? ¿Qué diría la gente de aquí a nuestro alrededor? ¿Qué dirían? ¿Que somos iglesias sanas, estando así de enfermos? ¿Creen que la sociedad de aquí a nuestro alrededor, o otras iglesias incluso, hermanos, qué podrían decir de nosotros como iglesia? ¿Que somos iglesias sanas, bíblicas, cuando estamos así de enfermos internamente? Oh, hermanos, el viernes con los hermanos en nuestro grupo familiar hablábamos precisamente de esto. Y lo que predicaba el hermano Sócrates el domingo pasado. ¿Ustedes recuerdan al invitado que tuvimos el domingo pasado? ¿Qué fue lo que predicó el hermano? Eso meditábamos en el grupo familiar nosotros el viernes. Nos pusimos a meditar en el sermón. ¿Qué le llevó al pueblo de Israel a vivir lo que vivieron, siendo exiliados y siendo deportados de su propia nación? ¿Qué fue lo que les llevó a ellos a vivir así? ¿O que les mandó el Señor fuera, los echó fuera de su nación? Después que Dios les envió profeta tras profeta, advertencia tras advertencia, el pueblo no escuchó y no obedeció. Veían a los profetas pasar por como cualquier otro hombre y escuchar la voz de cualquier otro hombre, pero no obedecieron y no escucharon. Antes de que el Señor los mandara al exilio y los deportara de su nación, antes de que viniera el juicio sobre Israel, Dios tuvo misericordia y les envió profeta tras profeta, advertencia tras advertencia, hasta llegar a esa conclusión. Como no obedecieron, no escucharon y prefirieron guardar su rencor, su odio, su envidia, sus malos deseos y sus malos pensamientos, el Señor, por desobedientes, los deportó y los exilió y trajo juicios sobre ellos. Estas personas, hermanos, escuchaban el mensaje del profeta y luego se iban a seguir viviendo sus vidas como si Dios nunca les hubiera hablado. Estas personas venían y escuchaban al profeta de Dios hablar y del profeta levantarse delante del pueblo y decirle, así dice Jehová, porque así iniciaban los profetas. Así dice Dios, escucha la voz de Dios. ¿Y qué decía? Escuchaban la voz de Dios, pero se iban como si no fuera con ellos, como que si Dios nunca les hubiese hablado. Y yo reflexionaba en eso. Hermanos, antes de llegar el viernes a mi reunión de grupo familiar con mi grupo pequeño de hermanos, yo pensaba en esto y pensaba y reflexionaba en este sermón. Y les compartía, hermanos, este sentido de preocupación que tenía. ¿Ustedes qué creen, hermanos míos? Les hago la pregunta ahora a ustedes que están aquí. Ya no son los del grupo pequeño, son los del grupo grande. ¿Qué creen ustedes, hermanos míos? Respondedme ahí en sus corazones. ¿Ustedes creen que Dios ha enviado hombres de Dios a esta iglesia a predicar su palabra? ¿Ustedes creen que Dios ha enviado mensajeros suyos a esta iglesia? Si responde sí, que yo creo que sí, porque has estado presente y has visto a varios de aquí, a varios hermanos, buenos pastores, buenos hermanos pasar por aquí. Los has visto y los has escuchado predicar. De todos los que han venido, ¿recuerdas su mensaje? ¿Recuerdas de qué predicaron?
¿Recuerdas de lo que hablaron? Y si lo recuerdas, si dices sí, yo recuerdo que predicó tal o tal pastor cuando vino. Si dices sí, yo lo recuerdo, entonces dime, ¿qué has hecho con ese mensaje? ¿Hiciste lo mismo que el pueblo de Israel? ¿Lo escuchaste y te fuiste a tu casa y seguiste viviendo como quisiste? ¿O hubo un cambio, una transformación, un antes y un después en tu vida? Porque si no es así, tú estás viviendo y yo estoy viviendo de la misma manera que el pueblo de Israel vivió en aquel entonces. Mirando profeta tras profeta, hombre de Dios tras hombre de Dios, escuchando el mensaje de Dios y ningún cambio, ninguna transformación. Sigo con mi orgullo, sigo con mi desobediencia, sigo con mis malos deseos, sigo con mi envidia, sigo con mi rencor, con mi falta de perdón. Si no hay ningún cambio, ninguna transformación, es posible que Dios nos mande exiliados o traiga un juicio a nuestras vidas. Porque si no es así, hermanos, estamos igual que el pueblo de Israel, recibiendo hombre tras hombre, pastor tras pastor, vez tras vez, hablando de parte de Dios, pero continuamos como si Dios nunca hubiese hablado a nuestras vidas. Seguimos viviendo como el mundo, con envidia, celos, orgullo, rencor, como si nada ha pasado. Dios no ha hablado o no hemos querido escuchar. Una de dos. Y yo prefiero confiar en lo que Dios dice, que Dios habla. Y creo más seguramente que no hemos escuchado. Hermanos, en esto pensad, es lo que dice Pablo. En esto pensad, piensen, hermanos. Dios no bendecirá ni esta ni ninguna iglesia que viva así. ¿Oyeron eso? Dios no bendecirá ni esta ni ninguna iglesia que viva de esa manera contraria a Dios. Dios no bendecirá. Dios no bendecirá ningún ministerio, ninguna iglesia que dice una cosa con su boca, que dice una cosa desde el púlpito y luego vive todo lo contrario a lo que proclama. Dios no bendecirá eso nunca, nunca lo hará a menos que nos arrepintamos. ¿Saben eso? Dios no bendecirá a ninguna iglesia, a ningún ministerio, a ningún predicador, a ningún pastor, ni tu vida misma, a menos que nos arrepintamos de nuestros pecados. Nosotros los cristianos creemos que la gente no piensa, ¿sabes eso? Esto es lamentable. Nosotros los cristianos creemos que la gente no piensa o que la gente no observa, que la gente no se da cuenta. Creemos que la gente viene a la iglesia y nos comportamos como nos da la gana y luego allá ellos que hagan lo que quieran con lo que vieron en mi vida. Nosotros los cristianos creemos de esa manera y pensamos de esta manera y eso es lastimosamente malo. ¿Qué crees que piensa la gente de fuera, hermanos? Estos tienen amistad con el mundo, tienen amistad con otras falsas religiones, pero entre los evangélicos mismos no tienen ninguna unidad. Desde el púlpito hablan del perdón entre hermanos, de la misericordia, de la paz, pero entre iglesias evangélicas y entre evangélicos mismos, ni el evangelio los une. No tienen nada que les una sino el orgullo y la falta de perdón que los hace igual dignos de condenación como el pueblo de Israel. No tenemos nada que nos una, hermanos. El evangelio al menos debería unirnos como cristianos, como creyentes en la misma iglesia. Y asimismo el evangelio debería unirnos, el evangelio de la sangre de Cristo debería unirnos con otras iglesias hermanas. Pero muchas veces, lamentablemente, el orgullo y la falta de perdón puede más que la sangre de Cristo o que lo que conocemos de Él. ¿Tú has pensado en esto, hermanos? Paul David Tripp, en su libro El llamamiento peligroso, dice lo siguiente, escucha esta frase: la madurez bíblica nunca se trata solo de lo que sabes. La madurez bíblica nunca se trata solo de lo que sabes. Siempre se trata de cómo la gracia ha usado lo que has llegado a saber para transformar la manera en la que vives. La madurez no se trata de cuánto sabes. La madurez se trata siempre de cómo la gracia de Dios ha usado o ha llegado a saber para transformar la manera en la que vives. Cómo la verdad bíblica ha transformado tu pensamiento. Cómo la verdad de Dios ha llegado a transformar tu vida. Porque tal como pensamos,
vivimos. Escuchen con atención, hermanos, esto. En la estima que tengas la palabra de Dios, la pondrás en práctica. ¿En qué estima tienes la palabra de Dios? ¿En qué estima tienen jóvenes aquí la palabra de Dios? Hombres, adultos, mujeres. ¿En qué estima tienes la palabra de Dios? En la estima que tengas la pondrás en práctica. Si no es así, escucharás cada sermón como palabras vacías sin sentido y como que no son para ti. Y si no hay cambios profundos en tu vida, no sé si eso será tal vez ya el juicio de Dios por tu desobediencia o simplemente es que aún no lo conoces. Y de esas cosas no sé cuál es peor. Si no hay cambios en tu vida profundos, claros, evidentes de que te has encontrado con Dios y que el Dios santo, glorioso, perfecto, sublime, majestuoso ha salido a tu encuentro y no ha habido un cambio, una transformación en tu vida. Yo no sé qué es lo que ha pasado. Si Dios ha iniciado un juicio en tu vida y te ha abandonado en tu vida y en tus pecados y en tu mundo y definitivamente no quieres cambiar, o es que simplemente nunca le has conocido. Y de esas dos cosas, ¿qué es peor? El juicio, abandonándote Dios en sus pecados como hizo con los Romanos capítulo 1, o simplemente que nunca le has conocido. ¿Qué es peor de esas dos? Las dos. Y esto tiene relación con lo que Pablo dice después aquí, hermanos, que piensen en estas cosas. Dice, piensen en estas cosas, pensemos en esto, pensad en esto. Y luego dice ahí que lo imiten, lo que han oído, lo que han visto de él, imitadme. Y luego dice una conclusión, o esto trae un resultado. Cuando nosotros pensamos bíblicamente y vivimos conforme a esa sabiduría o ese conocimiento que tenemos, vivimos de manera práctica nuestra vida cristiana, hay una consecuencia. Dice ahí, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Oyeron eso? Y eso es tan importante y tan trascendental porque tiene lógica, tiene sentido. Si tú no vives conforme a lo que Dios te dice en su palabra y tienes conflicto con todo el mundo, con tu yo, con tu carne, y haces los deseos de tu carne y vives como cualquier otra persona sin conocer al Señor, tú no vives en paz. Pero si tú conoces a Dios, sabes que esto te trae conflicto, porque entiendes que no puedes vivir así. Entonces, cuando tú piensas bíblicamente, vives bíblicamente, tú tienes paz con Dios y con los hombres. Ese es el resultado lógico. No hay otra. Ese es mi tercer punto y con esto termino. El Dios de paz estará con vosotros, versículo 9. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, con esto último, parece poner de relieve el apóstol que esa paz que pone fin a todas las ansiedades y todo mal pensamiento y toda mala actitud y a todo conflicto que batalla en nuestra mente, proceden de Dios y tiene una realidad sólida. Cuando somos obedientes, la paz de Dios que procede de Él estará en nosotros. Esa es la conclusión. Ahora, ¿qué implica estas verdades, hermanos, para que vayamos terminando? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Escuchad aquí, danme 10 minutos y termino. ¿Qué implica esto, hermanos? Cuando no pensamos en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo digno, es porque la fuente de nuestro pensamiento no es la Escritura. Es lógico. Cuando nosotros no estamos pensando de manera pura, verdadera, justa, cuando nosotros no estamos pensando de esa manera, es porque la fuente de nuestro pensamiento, de nuestra información, no es la Escritura, es cualquier otra cosa menos la Escritura. Y en ese sentido debes discernir. Discierne ahora, piensa un momento. ¿Cuál es la fuente de tu información? Discierne ahora. ¿Qué es lo que está informando tu mente? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿A qué le dedicas más tiempo? Eso es lo que influencia tu mente. Si es la Escritura, pues se va a notar. Pero si no es la Escritura, también se va a notar. ¿Cómo aplicamos entonces esto a nuestras vidas, mis hermanos amados? Les pido que tomen asiento un momento y quédense quietos un momento. Hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Primero, hermanos, entendiendo que el resultado y el objetivo final al que llega Pablo aquí, al animarnos a pensar bíblicamente y vivir conforme a ese conocimiento, es que el Dios de paz estará con nosotros. Es lo que dice Pablo.
Después de pensar bíblicamente, vivir bíblicamente, el Dios de paz estará con vosotros. Esa es la síntesis de este mensaje. Esa es la síntesis del pasaje, hermanos. ¿Y cómo experimentamos entonces que este Dios de paz estará con nosotros? ¿Cómo lo experimentamos en nuestra vida de manera práctica? ¿Cómo traer paz a nuestros corazones de manera práctica? Pues bien, número 1, tendrás paz cuando has abandonado la envidia. ¿Por qué? Porque la envidia es un mal deseo de tener lo que el otro tiene. Y eso no te deja en paz. Porque no eres feliz viendo a otro hermano salir adelante. Porque no eres feliz viendo a otro prosperar. Porque no eres feliz cuando ves a otro con sus dones, el que Dios, oye eso, Dios le ha dado. Entonces envidias y eso no te deja en paz. ¿Cómo vendrá la paz? Pues tendrás paz cuando abandones tu rencor. Si, hermano mío, tú tienes rencor en tu corazón contra alguien, pues obviamente el rencor no te dejará en paz. Porque estás guardando algo contrario a lo que Dios te manda. Y tú solo tendrás paz cuando abandones tu rencor. En tercer lugar, tendrás paz cuando abandones tu orgullo. El orgullo, el vernos por encima de los demás, el creernos más que los demás. Muchas veces Dios mismo se encarga de humillarnos y eso no nos trae paz. En cuarto lugar, tendrás paz cuando abandones la falta de perdón. Tendrás paz cuando abandones la falta de perdón. ¿Sabes que el no perdonarnos y el no perdonar a otros es precisamente un motivo de conflicto en nuestros corazones? Vivimos amargados, tiesos, agrios. Algunos tenemos cara de limón. No, de verdad, hermanos, lo digo en serio. El proverbio dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Pero el corazón triste, producto de la amargura y la falta de perdón, trae un rostro amargo, se evidencia. Así que, si tú te ves en el espejo y no te encuentras, piensa en esto, hermano. Piensa en esto. Tendrás paz cuando abandones tu mala manera de pensar para comenzar a pensar en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo digno. Tendrás paz cuando comiences a vivir conforme a lo que Dios te habla cada día. ¿Tú crees que Dios te ha hablado hoy, hermano mío? Hermano mío, ¿tú crees que Dios te ha hablado hoy? Si es así, ¿en qué área crees que Dios te está hablando? Si tú dices, Dios me ha hablado hoy, ¿en qué área tú crees que es la que Dios te ha hablado? Si identificas esa área, ya identificaste esa área, aquella en la que Dios te ha hablado, pues te digo algo, hermano mío, arrepiéntete. Arrepiéntete de eso. Arrepiéntete de tus pecados. Pide perdón a Dios por eso, abandónalo y ríndete al Señor y sé libre y vive en paz con Dios. Y la paz de Dios estará sobre ti cuando abandones tus pecados. Hermanos amados, Dios quiere que pensemos en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo digno de alabanza, como un mandamiento continuo, como un hábito a meditar en Él. Porque al final, si notas, hermano, cuando piensas en todo eso y alimentas tu mente con la Escritura y tomas la Biblia en serio, lo único que puedes encontrar en la Escritura es al Dios de paz y al Hijo que nos trajo paz. Cuando tú meditas en ello. Pues es Cristo, hermanos, precisamente quien compró nuestra paz. El castigo de nuestra culpa y de nuestros pecados fue sobre Él. Y hermanos, Él compró nuestra paz con Dios, paz con los hombres y paz con nosotros mismos por medio de su muerte. Es lo que dice Colosenses 1:14 al 23 y con esto termino. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario por nuestras faltas, por nuestras culpas y por nuestros pecados. Eso lo incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran enemigos suyos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones.
Éramos enemigos suyos por nuestros malos pensamientos y acciones. Y Dios en su misericordia envió a Cristo y por medio de su muerte, de su sacrificio, nos ha reconciliado con el Padre. Y entonces ahora tenemos paz. Paz no como el mundo la da, sino como Dios la da. Una paz no pasajera, sino una paz eterna, perdurable, para siempre, inmutable. La paz que solo Dios sabe dar, hermanos. Así que Dios por medio de Cristo nos ha dado esa paz. Pues es Cristo el que aquieta nuestra alma, el que sacia nuestra alma, el que alimenta nuestra alma, el que nos llena completamente el corazón. No hay otro. Y yo quisiera invitarte hoy a que pensaras en esto. Pensad en esto. Si hay algo de qué arrepentirte, si hay algo de qué abandonar, piensa en esto. Recuerda al pueblo de Israel. Vio profeta tras profeta pasar delante suyo. Escuchó mensaje tras mensajes, pero nunca cambió. Nunca oyó. Nunca obedeció. Pero si tú entiendes que Dios te ha hablado hoy, como dice Hebreos, no endurezcas tu corazón. No cierres tu corazón a la voz de Dios, mas escúchale. Abre tu corazón y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué te parece si oramos? Amén. Oh bendito Dios, cuán bueno eres tú, Señor. Cuán misericordioso eres tú, Señor. Cómo tienes tanta compasión de nosotros, Señor, que nos adviertes vez tras vez, día tras día. Eres tan paciente, Señor, con nuestra desobediencia. Y yo te doy gracias por ello, Señor. Porque tú tienes compasión de nosotros a pesar de nuestra rebeldía muchas veces. A pesar de nuestra desobediencia, a pesar de que sabemos que lo que hacemos, Señor, no te agrada. A pesar de eso, Señor, tú tienes compasión. Y nos traes hoy. Y nos sigues amando y el estar aquí es prueba precisamente de tu amor, escuchar tu palabra es prueba de tu amor, entenderla es prueba de tu misericordia. Ahora yo te pido, Señor, por estos hermanos que están aquí, por estas personas que están aquí hoy y por mí mismo, Señor, ten compasión de nosotros, Señor. Ayúdanos, llévanos al arrepentimiento, ayúdanos a pensar, a meditar en esto que hemos escuchado. Ayúdanos, inquieta nuestros corazones toda la semana, que no podamos estar tranquilos, Señor, hasta que vivamos para tu gloria, oh Dios. Inclina nuestros corazones a vivir para ti, Señor, con todas las fuerzas de nuestra alma, Señor. Y cuando no tengamos fuerzas y estemos cansados, Señor, envíanos a Cristo. Envíanos a tu Espíritu Santo. Envíanos tu palabra, Señor, para levantarnos y seguir adelante, Señor. Te lo pedimos porque es la única manera en la que podamos continuar esta carrera, Señor. En tus manos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén.